Él es activista, es militante de zona de la Federación LGBT, así que bueno, es más que nosotros voz autorizada en hablar de esto, ¿no? Que Sí, un poco puede lo que quería explicarnos un la poco columna. mejor. Buenas, perdón que interrumpa. ¿Ahí se me escucha? Ahora Con sí, el celular, perdón. Sí, ahí se escucha, ¿eh? buenísimo. Como Bueno, ahora prefieran. sí. Sí, se te escucha, Bárbaro, Pau. bárbaro, perfecto, gracias. Bien, entonces presentamos, Clau, ¿te parece? Dale. Bueno, hola Pau, ahora sí. Bienvenido. Hola, finalmente, ¿qué tal? Buenísimo. Bueno, primero queríamos así contarnos un poco algo sobre vos, una breve presentación, quién sos, de dónde sos, tu espacio de militancia, bueno, un poquito como para quienes nos están escuchando sepan con quién estamos hablando. Dale, sí, perfecto. Sí, mi nombre es Pau, tengo 22 años, soy un chico trans no binario, uso pronombres igualmente masculinos. Y bueno, yo milito en Zona, que es el espacio de activismo de la Federación Argentina LGBT, hace ya 4 años que estoy yo en el espacio. Básicamente es un espacio, bueno, multiidentitario, multigeneracional, donde activamos desde todas las formas que se pueda en pos de los derechos de nuestra comunidad. Y bueno, particularmente eso, yo estoy como, cada quien va haciendo lo que también den las energías, lo que vayan dando los tiempos. Intentamos así como construir política desde un lugar ameno y desde un lugar empático. Y bueno, es ahí en donde, digamos, en donde estoy ya hace varios años. Bien. Bien, perfecto. Acá en el programa de radio siempre, la columna de diversidad, siempre que dejamos en claro, queremos dejar claro que nunca hay que presuponer la identidad del otro, de la otra, del otro, sino, bueno, en todo caso, preguntar, consultar antes de suponer o presuponer. Vos dijiste entonces, sos un chico trans, estás siendo un chico trans no binario. Exactamente, sí. Bien. Sí, esa es mi identidad de género, pero bueno, sí, en línea con esto que decís de la importancia de los pronombres, también por eso siempre aclaro ahí que son masculinos. En masculino, bien, perfecto. Bueno, eso Claro. también para que un poco a que la audiencia vaya también incorporando, ¿no? Estas Claro, prácticas. sí, siempre está bueno. Bien. Clau, ¿querés hacer alguna pregunta? Y bueno, nosotros, Pau, un poco la historia de la columna de diversidad, justamente es también expresar que en esto de la lucha contra la violencia de género y demás, los derechos que se adquieren por parte de las mujeres, de los colectivos feminizados, de la disidencia, son parte de un mismo momento histórico. Así que bueno, el mes pasado, en mayo, perdón, festejamos la sanción del cupo trans como un paso adelante. Consideramos inclusive que el colectivo de la diversidad está en algunos aspectos más avanzados en lo que es el acceso a derechos que inclusive las mujeres, ¿no? Recordemos que ustedes tienen leyes que los preceden, como por ejemplo la de identidad de género, de matrimonio igualitario, que inclusive estuvieron antes del aborto. Por lo tanto, para nosotros son un faro de lucha, el colectivo de la diversidad, así que felicitarte por tu activismo, por tu predisposición a darnos tu testimonio, porque sabemos que va a servir a muchas y muchas personas que nos están escuchando, ¿no? Y que quizá están padeciendo por lo que se hizo el grupo de la diversidad, que es para acompañarlos en sus reclamos, en sus trayectorias y demás. Así que bueno, Pau, agradecerte y un poco que nos cuente qué te pareció la sanción de esta ley, qué le corregirías. Ustedes tienen un proyecto creo que alternativo, nos explicó hoy August, que es nuestra llave para entender la diversidad, como yo le digo, que tiene que ver por ahí con un cupo más integral, ¿no? Exacto, Por ahí, sí. si te parece, perdón, Pau, si te parece, Clau, esta pregunta la podemos ir como respondiendo poco a poco, digamos, ¿no? Desde la ley, si te parece, desde específicamente la ley de cupo, para que quede claro eso, y después, sí, finalmente que nos desasnes más un poco sobre esto que Claudia contaba recién, que es el proyecto de la ley integral. Claudia recién mencionaba previamente a la ley de cupo, la ley de identidad de género. Si nos querés como previamente contar un poquito
qué cambios concretos, significativos significó, si te parece a vos que tuvo alguna implicancia significativa en la población travesti trans o no, ¿no? Y bueno, cómo de ahí en adelante se llega de la ley de identidad a la ley de cupo. Tal cual. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por el espacio, ¿no? Es súper importante poder hablar de estos temas en medios como este. Y sí, bueno, básicamente, así como decían un poco ustedes, la verdad es que en términos jurídicos, al menos, por suerte, tenemos leyes que son súper avanzadas, sobre todo, por ejemplo, la ley de identidad de género particularmente es una ley de vanguardia en términos de los derechos de las personas trans. Lo que implica justamente es que la autopercepción de género de cada persona es esa y ya, porque vale la aclaración, digamos, porque hay otros países, por ejemplo, en los que hay que pasar por otros procesos más patologizantes, como por ejemplo requerir de un diagnóstico psiquiátrico o algo por el estilo para poder acceder a otros derechos que también la ley de identidad de género de nuestro país nos brinda, como por ejemplo el acceso gratuito a procesos de hormonización, a cirugías por motivo de identidad de género. Todo eso hoy en día, gracias a esta ley de identidad de género, está dentro del plan médico obligatorio. Después también, por ejemplo, lo que es poder cambiar el género en el DNI, que también hay lugares en los que simplemente no se permite, digamos, de otros países, o que también requiere un trámite mucho más complejo, y acá, por suerte, el solo hecho de nombrarse trans es suficiente para poder pedir también este cambio. Es súper avanzada en todo sentido, y además incluso ni siquiera habla de binarismos, es decir, no habla ni de hombres ni de mujeres, lo cual también sienta un suelo para hoy en día, por ejemplo, las identidades no binarias, también poder exigir otro tipo de cambios y de, por ejemplo, en cuanto al DNI, o sea, es como que también se pensó para poder incluso seguir avanzando a futuro. Lo único, digamos, o sea, de la mano con la implementación de la ley que se implementa, que se aprueba, digamos, en el 2012, es justamente esto, la implementación, o sea, la correcta implementación, porque pasa al día de hoy, casi 10 años después, que mucha gente quizás no la conoce o que hay que estar explicándola constantemente, pero bueno, eso igualmente va de la mano con un cambio cultural que también se tiene que ir dando a través de la militancia y que no pasa únicamente como por lo jurídico. Pero sí, en términos de derechos de las personas trans, la ley de identidad de género fue completamente un antes y un después para nuestra comunidad, y es justamente eso lo que nos da el suelo jurídico para seguir generando un piso de mayor igualdad. Bien. Y en términos de, digamos, de organización del colectivo travesti trans, también les permitió, ¿no? Otro tipo de organización política, si se quiere, ¿no? Para poder seguir avanzando. ¿Fue significativa también en ese sentido? Digo, la manera de construirse de la ley. Claro, sí, bueno, sí, o sea, la militancia, digamos, ya previa obviamente existe ya desde como los años 80, 90, ya que hay organizaciones trans ya organizadas como tal, digamos, específicamente de esa identidad, pero sí, obviamente, la sanción de esta ley lo que permite es que también otras personas, digamos, puedan ver que existimos, y mismo dentro de esas otras personas, muchas personas trans que quizás también se pueden sentir identificadas con lo que estén viendo, digamos, eso también no como lo que genera el avance jurídico, pero que también afecta en lo social, como el poder acercarse a más personas trans y también promover esta organización más política. Pero sí, digamos, a partir de ahí yo creo que lo que tiene de bueno la ley de identidad de género es que también permite que la militancia pueda ver más allá y pueda entonces apuntar a otros cambios, como bueno, fue hace poco la ley de cupo y como podrá ser a futuro la ley integral. Creo que es como un paso atrás del otro que lo va permitiendo también. Si querés, ahora que las mencionaste, como decía Claudia, contanos si te parece un poco esto sobre la ley, digamos, qué implicó la ley de cupo trans, específicamente también cómo se puede acceder a este derecho, porque, ¿no? Digamos, para Claudia y para los compañeros, nos interesa también que quienes están escuchando tengan herramientas, ¿no? Para poder. Y esto que decía Claudia hoy, bueno, cómo y qué implicaría una ley integral, ¿no? Un poco que nos cuentes ambas, si podés. Dale, sí, perfecto. Sí, bueno, en primer lugar, lo que es la ley de cupo, que es la que se aprobó recientemente, básicamente lo que dice es que dentro de lo que es el empleo público, digamos, todo lo que sea estatal, dentro de los tres poderes, como todo lo que sea empleo público,
tiene que haber al menos un 1% que esté ocupado por personas trans. Entonces esto lo que implicó fue obviamente que se abrieron puestos de trabajo y así más personas trans pueden acceder justamente a laburar, que es un derecho básico, pero que al día de hoy la mayoría de la comunidad trans no tiene acceso de ninguna forma. Sería un poco eso, implica también algún que otro incentivo quizás a privadas, pero es más que nada en lo que es el ámbito estatal. Para acceder en sí a esto, o sea, para poder postularse, hay un formulario que si se busca en Google, yo justo hace poco lo busqué para pasarlo a una amiga, si ponen simplemente formulario, cupo laboral trans, aparece esto que es un formulario del gobierno donde pones tus datos autopercibidos, más allá de tener un cambio registral o no, y también tu currículum. Eso. Sí, eso. Independientemente de si tengas o no hecho el DNI, y solamente con la identidad autopercibida se puede acceder a este derecho. Exactamente, sí. Bien, estos datos los podemos ir repitiendo los martes siguientes. Sí. Sí, habría que aportar los links también, para que el que quiera descargar, a veces lo podemos dejar en la descripción y se pudieran también meter y llenarlo si hay alguien que quiere y le interesa o quiere compartirlo con otro. Tal cual, sí, aparece muy rápidamente en Google porque eso es un formulario obviamente oficial del gobierno nacional. Y es eso, se ponen los datos básicos, el currículum y también, y en base a lo que se esté buscando, digamos, se contactan con UNE para pactar una entrevista laboral y bueno, como cualquier proceso de entrevistas, digamos. También, por ejemplo, si no me equivoco, implica que si no tenés el secundario completo, podés acceder con la condición de terminar el secundario. Y la otra variación que tiene es que no hay una exigencia, porque el empleo público para poder acceder siempre se piden los antecedentes penales por la ley de empleo público. Pero en esta ley se hace la excepción porque la realidad es que la comunidad trans es una comunidad que ha sido históricamente perseguida por la policía, entonces hay muchísimas, sobre todo compañeras trans que quizás tienen antecedentes penales que fueron de manera injusta, entonces se hace esa excepción. Pero bueno, sería, digamos, un poco esto, la ley de cupos, más en lo laboral, es como un poco para cubrir de alguna forma ese aspecto, pero que igual obviamente es más que nada en lo público, entonces por eso ahí es que entra, digamos, lo que es la ley integral trans, en el sentido de empezar a pensar también cómo hacemos para también cubrir todos los derechos faltantes que hay en todos los ámbitos, porque bueno, sabemos que lo laboral no es lo único que afecta, sino que en realidad es todo un sistema que oprime y que un poco la falta de derechos en uno y en otro se va, digamos, entre comillas, nutriendo entre sí, o sea, como que al no acceder a la educación es difícil acceder a un trabajo, si te expulsan de la salud también es difícil tener una vida digna, como que es todo medio un rejunte, y bueno, ahí surge, digamos, lo que es el proyecto que hace unos años viene presentando la Federación. Bien. Sí, hacer hincapié en esto, ¿no? ¿Por qué justamente se hace una discriminación positiva y se garantiza el acceso a esta ley, no teniendo en cuenta los cánones, digamos, convencionales de los sujetos de derecho, blanco, instruido y demás, ¿no? Que podemos ser la mayoría binarios, heterosexuales, de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando hoy, por ejemplo, hablábamos, Pau, de Joana Ramallo, y pensábamos, ¿no?, esta diferencia entre el Estado los califica como vulnerables. Yo trabajo con personas discapacitadas y siempre nos cuestionamos este emblema, ¿no? No son vulnerables, no están esperando a que las vengan a vulnerar. Hay condiciones que hicieron que sean personas vulneradas, porque la persona, el joven trans que a los 16 años se tiene que dedicar a prostituirse y a hacer y a vender para el dealer, ¿sí? No es porque quiso, es porque a los 12 lo echaron de la casa, es porque no consiguió un laburo, porque no pudo terminar de estudiar. Entonces, son muchos derechos vulnerados que dan para que esta persona, al momento de ser incorporada, se tenga en cuenta esto, ¿no? Entonces, pensar, yo cuando lo leí a la ley y vi que se hacía hincapié en esto, dije, claro, acá está la accesibilidad, porque se está pensando derechos para personas justamente que tienen muchas imposibilidad de acceder a lo mínimo, porque nosotros decimos, por ejemplo, el cupo, te hago una comparación, para las personas con discapacidad, bueno, nosotros decimos siempre, bueno,
las personas con capacidad tienen que demostrar su autonomía, etcétera. No estamos pidiendo un favor, no se está pidiendo un privilegio, sino que se dé cuenta de una situación, ¿no? Y también para las personas trans se está haciendo el lugar a esto, ¿no? El índice de vida que tienen, que es 46 años, por las condiciones de salud y demás, y poder revertir esto con derechos que sean accesibles. Sí, exacto, sí, es que es eso, poder dejar de ser ciudadanos de segunda, ¿no? Siempre decimos, porque, bueno, este dato que aportás, por ejemplo, de la esperanza de vida hoy en día que tiene la comunidad trans, es súper ilustrativo ya como, digamos, para resumir toda la marginalidad en la que muchísimas personas trans tienen que vivir desde que son muy pequeñas, que es esto, que está entre 40 y 45 años la esperanza de vida. Claro. Lo cual es similar a la esperanza de vida que había en la Edad Media. Hoy en día que el resto de las personas tienen una de 70, 80 años, nada, claramente eso es una estadística real y representa la situación en la que vive la comunidad. Claro, propio de una sociedad patriarcal que juzga al que piensa distinto y el que no entra, claro, el que no entra en lo normal, en el binarismo tradicional que se vino durante muchísimos años, que está en discusión, gracias a la sanción de estas leyes que pone, que en realidad para mí no deberían haber existido, pero la desigualdad del patriarcado que ha generado nos ha llevado a creer en algún momento que hay gente de segunda, personas de segunda, de primera. Claro, si cumplís con lo normal, estás dentro de una estructura. Ahora, si no cumplís, quedás fuera. Y bueno, celebramos este tipo de leyes. El otro día hablábamos también de la incorporación, porque también se hizo eco en un poder muy tradicional como es el Poder Judicial, en el que también salió una acordada de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, en el que debían arbitrarse todos los mecanismos necesarios para que también se empiecen a incorporar al plantel y se adecúen también las tareas y demás para personas trans. Claro. Entonces, eso también para mí, que soy de la parte más tradicional del derecho, me parece que también es un paso muy importante porque abre también nuevas oportunidades de trabajo para reivindicar derechos que no han tenido, como el acceso a una vivienda digna, como el acceso a la salud, como el acceso a tener el mismo respeto e igualdad ante la ley entre iguales, porque no hay nadie y no debería haber nadie de mejor o peor que otro. No, somos todos iguales. Nuestra condición o nuestra elección sexual no nos puede condicionar nunca a ser juzgados por eso. Claro. Así que para reparar las desigualdades históricas, así como se ha dado ahora esta legislación que permite a las mujeres que han trabajado toda su vida en su casa, porque son las primeras en, como digo yo, en levantarse y las últimas en acostarse, y tienen un trabajo no remunerado, entonces el Estado le reconoce. También le reconoce a las veteranas de Malvinas, que han cumplido. Lo vamos a profundizar la semana que viene. Tenemos eso. Y también le reconoce a la población trans todas las desigualdades históricas que ha padecido y que, bueno, sea esta ley un poco para reparar, ¿no, Pau? Exactamente, sí. Sí, bueno, de la mano con esto que decís, ¿no? Que claramente estamos en un contexto, por suerte, en el cual desde el Estado se está poniendo en agenda nuestras problemáticas, nuestras demandas, y bueno, y por eso también ahora que por suerte se ha podido aprobar el cupo laboral, pensar cómo seguimos, porque bueno, como venimos hablando, tampoco es suficiente, entonces, bueno, un poco de la mano también va todo lo que es el proyecto de ley integral trans, pero que eso nos parece muy importante aprovechar también este contexto en el cual se está pudiendo abrir la puerta, por suerte, y se nos está escuchando, lo cual hay que siempre, obviamente, aprovecharlo y darle para adelante también. Sí, hay una definición. Perdón, Clau. Se nos ocurría acá pensar con Mariano, el operador, ¿cómo es en las listas, por ejemplo, política? ¿Cómo sería, no? Porque nosotros decíamos, si una persona es no binaria en la lista, ¿en qué cupo se ubica, no? Cuando hablamos de la paridad. ¿Tendría que haber una ley que establezca también, aparte de la paridad, un cupo trans en las listas a candidatos? En las listas de candidatos, de candidatos. Sí. Pues ahí un poco me mataste, pero tengo entendido que hay también, ¿no? Como algún que otro proyecto para también mucho lo que se habla es que las personas trans queden también efectivamente en las listas en lugares que puedan después acceder a la gestión también, ¿no? Bien. Que es tan relevante porque siempre de todas las minorías es importante tener una voz
que pueda justamente también hablar por esa comunidad y de esa forma también poder pensar las políticas públicas para que esa comunidad empiece a vivir mejor también. Claro, y que se elimine es como decía Pau recién, hay una amiga, Vida Morán, capaz Pau la conoces. Sí, Vida, sí. Vida, sí, una amiga que si nos está escuchando le mandamos un beso enorme. Feliz día, amiga, aprovecho. Vida siempre dice algo que a mí me enseñó mucho, que ella lo expresa de una manera muy, muy sencilla, pero también muy, muy pedagógica, que dice que la población travesti trans tiene una mora constitutiva, ¿no? De todos los derechos. Hay una mora, o sea, hay una distancia casi abismal, casi estructural, en no acceso a los derechos. Ni siquiera estamos hablando de los derechos de segunda, tercera, de los derechos básicos de vida, ¿no? De derechos humanos de primera generación, ¿no? Ella dice esto de la mora constitutiva. Hay tanta distancia y hay tanto para recuperar, hay tantos derechos por recuperar, desde los más básicos, como vos decías hoy, ¿no? A la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, y de ahí a la vida. Claro. Que digo, en esto de la importancia de una ley que integre, más allá de estos pasos que se están dando, que son importantes y significativos, ¿no? Un poco la importancia de esto que vos nos traías de, bueno, la nueva agenda tiene que ser por una ley que integre todos estos derechos que hay una distancia abismal, digamos, ¿no? Y que es urgente. Exactamente, sí. Sí, bueno, un poco la ley integral lo que hace es esto, es tratar de apuntar a todos los ámbitos que atravesamos en toda nuestra vida, así como decías de esto que comentaba Vida, que es una grosa, yo me la cruzaba siempre en la Defensoría. Pero bueno, es esto, es un poco apuntar a no solamente lo laboral, de hecho el cupo laboral en sí es similar, o sea, está dentro de la ley integral trans, ya se planteaba de la misma forma, pero además extendido, por ejemplo, contempla también incentivos más grandes a privadas, que también son fuentes importantes de trabajo, para que puedan así también las personas trans acceder a trabajos que no sean solamente del ámbito público, pero no solo lo laboral, sino también, por ejemplo, en lo educativo, promueve mucho todo lo que es capacitaciones, por ejemplo, al personal docente, además de plantear un sistema de becas para que las personas trans puedan terminar sus estudios y no se vean expulsadas, o por ejemplo, las niñeces trans, las adolescencias trans, que haya una especial también atención sobre sus casos para que no terminen abandonando o sufriendo acoso escolar, por ejemplo, que también es una problemática muy común. Sí. Después también en todo lo que es salud, bueno, también esto de las capacitaciones, lo hago hincapié en eso porque también es muy importante el cambio cultural que eso genera, ¿no? Al capacitar al personal, como te decía antes, por ejemplo, al día de hoy, que hay gente que no conoce todavía lo que es la identidad de género, y eso capaz te pasa en ámbitos profesionales donde te cruzás personas que hace 1000 años trabajan ahí, pero que igual no la han puesto en práctica, no han aprendido lo que es esa ley, entonces por eso es muy importante también capacitar al personal de los diferentes ámbitos. Después también en lo que es vivienda, hay muchas personas trans que hoy en día están en situación de calle o que son expulsadas de sus hogares, también plantea un sistema también de viviendas sociales para que puedan acceder a la vivienda. También, por ejemplo, desde lo más básico que es el simple nombramiento y la existencia, por ejemplo, en el censo nacional, el que se realiza, ¿no?, cada 10 años, y otro tipo de censos, que se nombre y que se incluyan nuestras identidades, porque eso también, ¿no?, genera un cambio, el tener estadísticas, porque si no tenés estadísticas y no sabés cómo es la historia y cómo vive esa población al día de hoy, es imposible pensar políticas públicas a futuro también para... Diagnóstico. Exactamente, sí. O mismo también, por ejemplo, el reconocimiento a personas trans que hoy en día tienen más de 45 años, que se las considera literalmente sobrevivientes por haber superado esa edad de la esperanza de vida, plantea también un subsidio social equivalente a una jubilación mínima para poder reparar esa situación. En Neuquén en Neuquén existe esa pensión para las personas trans. Claro, sí, me parece que en Santa Fe, si no me equivoco, se logró aprobar también algo similar, pero bueno, es eso, así de provincia en provincia.
es como parte, digamos, de todo el combo, digamos, entre comillas, de políticas públicas para, exactamente. Sería ideal que se ponga en el sistema nacional, para que sea uniforme en todo el país y no tengamos que andar de provincia en provincia como si fuéramos otro país en cada lugar. Bueno, quiero, perdón que les vaya a cortar, pero nosotros ya acá nos hemos pasado de... Vamos a leer un mensaje que tiene Pau, que dice: buenas noches, soy Estefanía y quería mandar un saludo grande a Pau, gran amigo y militante de la Federación. Me encantó la claridad con la cual se expresó y creo que todo lo dicho es muy importante para seguir generando igualdad. Un beso grande. Y bueno, tenemos otros mensajes para nosotros, dice... Marta dice: me encanta Dante, siempre te lo digo, Clau. No, más te tengo que encantar yo, que soy tu amiga. Dante no. Después, hola Clau, soy More, te extraño, quiero el libro. Bueno, listo, More, va a ir un libro para ti. Bueno, como decía Dante, Pau, ya estamos sobre el horario y bueno, tiene que cerrar la columna el compañero de la columna. No, la tiene que cerrar él la tiene que cerrar, pero yo de mi parte Augusto te quiero Sánchez agradecer. Ventimiglia, ¿usted qué dice? No, cortito, agradecerte infinitamente, Pau, no solamente por la por la predisposición en estar, en participar de la entrevista, sino también porque previamente todos estos días que nos estuvimos comunicando, tu calidez, tu amorosidad, la verdad que yo soy un convencido de que las disidencias tenemos que marcar esa diferencia de construcción política, no solamente construir políticamente con las herramientas de la construcción política, de las herramientas políticas que se vienen dando desde siempre, sino marcar la diferencia de que además tenemos que construir desde el abrazo, desde la amorosidad, desde la afectividad, porque es lo que en definitiva nos faltó en muchos casos, entonces me parece que es por ahí. Sí. Y yo te agradezco por eso, porque en estos días que nos estuvimos comunicando, noté en vos eso, una apertura desde ese lugar, desde el lugar de lo afectuoso. Y la verdad que eso, me parece que ese es el camino. Así que gracias. Y gracias, obviamente, por tu palabra, porque en esto tenía que estar una voz representativa que pueda hablar sobre este tema, ¿no? Con autoridad. Claro, sí, bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y sí, lo mismo digo, también la verdad que el contacto previo fue siempre súper amoroso y amable. Si se me permite tirar el chivo, nada más paso las redes de Zona. Sí, dale. Zona con Z, FalGBT. Les aparece al toque, así que si alguien quiere seguirnos por ahí, estamos haciendo mucho material, sobre todo ahora con la pandemia, que lo virtual empieza a tener otro peso, ¿no? Estamos generando material de todo tipo en relación a nuestra comunidad, obviamente. Así que si quieren ir a chusmear, más que bienvenides. Bien. Bueno, gracias Pau, gracias Augusto. Les mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes.